Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me emociona muchísimo recibirlos hoy porque vamos a hablar de una de esas parejas que nos hacen creer en el amor, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge, un romance turco que conquistó nuestros corazones y que demostró que a veces la magia de la televisión puede trascender la ficción. Así que pónganse cómodos, tomen algo rico y acompáñenme en este viaje. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos historias de amor, dramas detrás de cámaras y chismecitos de nuestras estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Serkan y Özge, esos nombres resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Para quienes no estén familiarizados, probablemente piensen, ¿quiénes son estos dos y por qué deberíamos emocionarnos? Bueno, déjenme decirles que su historia es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de conexión, de química innegable y, lo más importante, de un amor que nació frente a las cámaras y floreció fuera de ellas. Para entender la magnitud de su romance, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos talentosos actores turcos, se conocieron en el set de una telenovela llamada Kiraz Mevsimi, o Cherry Season, como se conoció en muchos países. En esta serie interpretaban a los protagonistas, Ayaz y Oyku, una pareja joven, llena de sueños y con una química que traspasaba la pantalla. Desde el primer momento, la audiencia quedó cautivada por su actuación, por la forma en que se miraban, por la naturalidad con la que interpretaban a una pareja enamorada. Kiraz Mevsimi no solo fue una telenovela más, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Su trama fresca y juvenil, combinada con el carisma innegable de sus protagonistas, la convirtió en un éxito rotundo. La historia seguía los altibajos de Ayaz y Oyku, dos jóvenes con personalidades muy diferentes que a pesar de las adversidades encuentran el amor. Ayaz, un arquitecto exitoso y un tanto arrogante, se enamora de Oyku, una aspirante a diseñadora de moda con un corazón puro y una creatividad desbordante. Sus personalidades contrastantes, sus malentendidos y sus momentos de ternura fueron la clave para conectar con el público, que se identificaba con sus sueños, sus inseguridades y sus anhelos. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó a la audiencia fue la química palpable entre Serkan y Özge. Su conexión era tan fuerte que parecía que no estaban actuando, sino viviendo una historia real frente a las cámaras. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una autenticidad que era imposible de ignorar. Los fans no tardaron en notar esta conexión especial y empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Lo que muchos no sabían era que esa química no era solo actuación. Los rumores empezaron a circular rápidamente. ¿Será que Ayaz y Oyku eran más que simples compañeros de trabajo? ¿Será que el amor que veíamos en la pantalla era real? Al principio ambos actores mantuvieron su relación en secreto, quizás por miedo a la presión mediática, quizás porque querían proteger lo que estaban construyendo. Pero como suele suceder, el amor no se puede ocultar por mucho tiempo. La prensa turca, conocida por su persistencia y su sed de exclusivas, no tardó en poner el foco en Serkan y Özge. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar el momento que confirmara los rumores. Los foros de fans y las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones. Cada interacción, cada comentario, cada like era analizado al detalle en busca de pistas que confirmaran la relación. La presión mediática era intensa, pero Serkan y Özge se mantuvieron discretos, evitando alimentar los rumores y concentrándose en su trabajo. Poco a poco empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de citas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos especiales. Los fans obviamente estaban enloqueciendo. Cada foto, cada vídeo, cada pequeño gesto era analizado al milímetro. Queríamos saberlo todo. Y es que, ¿a quién no le gusta ser testigo de un romance que parece sacado de un cuento de hadas? Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de este culebrón en la vida real, con hashtags dedicados a la pareja y cuentas de fans que recopilaban cada detalle de su relación. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, Serkan y Özge confirmaron su relación. Fue como si el universo entero se pusiera de acuerdo para celebrar su amor.
Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans no podían estar más felices. Ayaz y Oiku eran reales. Su amor había trascendido la pantalla. La confirmación llegó de forma sutil, con una foto publicada en las redes sociales de ambos juntos, sonriendo y tomados de la mano. No necesitaban palabras, la imagen hablaba por sí sola. Pero la historia no termina ahí. Lo que hizo que el romance de Serkan y Özge fuera aún más especial es que, a diferencia de muchas parejas que se forman en el mundo del espectáculo y luego se desvanecen con la misma rapidez, su amor se mantuvo fuerte y sólido a lo largo de los años. Continuaron apoyándose mutuamente en sus carreras, celebrando sus éxitos y superando juntos los desafíos. Se convirtieron en un ejemplo de amor, de compromiso y de respeto mutuo. Su relación se convirtió en un faro de esperanza para sus fans, que veían en ellos la prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Durante años, los fans esperaron con ansias el siguiente paso. ¿Cuándo se casarían? La presión era enorme, pero Serkan y Özge siempre se mostraron tranquilos y seguros de su relación. No necesitaban demostrarle nada a nadie. Sabían que lo que tenían era real y que estaban construyendo un futuro juntos a su propio ritmo. La paciencia fue una de las claves de su relación. No se dejaron presionar por las expectativas externas y se tomaron el tiempo necesario para consolidar su amor. Y entonces llegó el día. Después de varios años de noviazgo, Serkan le propuso matrimonio a Özge en Alemania, en un ambiente íntimo y romántico. Las fotos de la propuesta, con Özge radiante y con un enorme anillo de compromiso, inundaron las redes sociales. La felicidad era palpable. La elección de Alemania como escenario de la propuesta no fue casualidad. Serkan tiene raíces alemanas y quería que ese momento especial tuviera un significado personal para ambos. La boda, por supuesto, fue un evento espectacular. Se celebró en Italia, en un lugar de ensueño, rodeados de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Las fotos de la ceremonia y de la fiesta fueron simplemente impresionantes. Özge lucía hermosa en su vestido de novia y Serkan no podía dejar de mirarla con amor. Fue una celebración del amor, de la felicidad y de un futuro juntos. La boda se convirtió en un evento mediático de gran magnitud, con revistas y programas de televisión cubriendo cada detalle del enlace. Lo que me parece más inspirador de la historia de Serkan y Özge es que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Que a veces las conexiones más inesperadas pueden surgir en los lugares más insospechados. Que el amor puede nacer en un set de televisión, frente a las cámaras y florecer fuera de ellas, convirtiéndose en algo real, duradero y hermoso. Su historia es un recordatorio de que el amor no tiene fronteras ni límites, y que puede surgir en los lugares más inesperados. Pero no todo es miel sobre hojuelas, claro está. Como cualquier pareja, Serkan y Özge han tenido que enfrentar desafíos y obstáculos en su relación. La presión mediática, los rumores infundados, la distancia debido a sus compromisos laborales, todo esto puede poner a prueba incluso a la pareja más sólida. Sin embargo, ellos han sabido superar estos obstáculos gracias a la comunicación, al respeto y, sobre todo, al amor que se tienen. La clave para superar estos desafíos ha sido su capacidad para comunicarse abierta y honestamente, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos sus logros. Y es que al final del día, el amor es la base de cualquier relación exitosa. El amor es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para superar los desafíos, para construir un futuro juntos. Y la historia de Serkan y Özge es un testimonio de esto. Es una historia de amor que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer que, a pesar de todo, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Su relación se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor, el respeto y la comunicación pueden construir una relación sólida y duradera. Hoy en día, Serkan y Özge siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Continúan trabajando en sus carreras, apoyándose mutuamente y compartiendo momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales. Su amor sigue siendo tan fuerte y radiante como el primer día. Su presencia en las redes sociales es constante, compartiendo momentos de su vida cotidiana y mostrando su apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Y es que, ¿quién no querría una historia de amor como la de Serkan y Özge? Un amor que nació en la pantalla y se convirtió en realidad. Un amor que ha superado obstáculos y que ha demostrado ser verdadero y duradero.
Un amor que nos inspira a creer en la magia de la televisión y en el poder del amor verdadero. Su historia nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. En resumen, la historia de Serkan y Özge es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de conexión, de química innegable y, lo más importante, de un amor que nació frente a las cámaras y floreció fuera de ellas. Es una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Su historia se ha convertido en un símbolo de esperanza y de fe en el amor para sus fans en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Serkan y Özge. A mí me encanta hablar de estas historias que nos llenan el corazón de alegría y que nos demuestran que el amor sí existe. Me parece fascinante cómo su relación ha evolucionado a lo largo de los años, desde los primeros rumores hasta su matrimonio de ensueño. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el amor. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció la historia de Serkan y Özge, qué otras parejas les gustaría que analizáramos en el canal y, por supuesto, cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leer sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén al tanto de todas las novedades del canal. Su suscripción y sus likes son la mejor recompensa por mi trabajo y me motivan a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.